Amén, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. Es para mí un grato placer, un privilegio tener la oportunidad una vez más de hacer uso de la palabra de Dios en este hermoso día del Señor. Y para esta ocasión vamos a tratar un tema que lleva especial interés, ¿verdad? Y es acerca del Cordero de Dios. Amén. Rápidamente vamos a empezar con los objetivos de esta clase. Vamos a ver el objetivo número 1, ¿verdad? Y dice: entender que el sacrificio del Cordero de Dios es suficiente para quitar nuestros pecados. Amén. En ese sentido debe entenderse que realmente una vez que Jesús llega a la cruz del Calvario, ya quedan invalidados todos los sacrificios de animales, quedan sacrificios, todo mecanismo que las personas hayan usado para encontrar el perdón de sus pecados. Ya una vez que Jesús hace su sacrificio, ¿verdad?, identificándose él como el Cordero de Dios, puesto que el cordero era un animal que utilizaban los judíos, puesto que este animal era considerado puro de parte de Dios, y el mismo Dios había recomendado que utilizaran ese animal para los sacrificios. Amén. El cordero, ¿verdad?, es de la familia de las ovejas, es una oveja, ¿verdad? Las ovejas vienen de un nombre, ¿verdad?, que tiene su denominación en su nombre científico, Ovis laticaudata. Esta oveja la utilizaba mucho para los sacrificios, y cuando hablamos de cordero estamos hablando de una ovejita que lo que tenía eran algunos meses o días, ¿verdad?, que también se utilizaban mucho para aquel entonces, puesto que era una de las primeras carnes domésticas para aquel entonces. Aquel entonces no se podría hablar entonces de pollo en la cocina, sino de corderito. Amén. Entonces también este cordero era utilizado, aparte de que era uno de los alimentos más asequibles de aquel entonces, y era un buen manjar, ¿verdad? También era utilizado de manera principal para los sacrificios, puesto que, como dije anteriormente, era un animal considerado puro delante de la presencia del Señor. Vamos a continuar con el siguiente objetivo, y dice: visualizar la acción de Dios de enlazar al mundo a través de su amor demostrado en sacrificio de su Hijo. Amén. Aquí estamos viendo el amor de Dios en la cruz del Calvario, con tal interés de enlazar a la humanidad para que la humanidad también se vuelva a Él. Amén. A través de ese Cordero de Dios, cuando se sacrificó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, fue demostrada la acción de Dios amarnos, porque muchas veces no es solamente decir que amamos, sino demostrarlo. Entonces, en este caso, Dios no se queda solamente en palabras que se la lleva el viento, sino que su amor excedió los límites y entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dijera la palabra de Dios en Juan 3:16. Así que vamos a continuar con los objetivos, y el objetivo número 3 dice: comprender que no necesitamos de rituales adicionales absurdos para ser perdonados, ¿verdad? En esta parte debería mencionar que muchas personas actualmente están utilizando mecanismos absurdos. Hay personas que utilizan hasta flagelos, se maltratan el cuerpo, comienzan a darse chuchazos en el cuerpo buscando ser perdonados, buscando supuestamente un perdón de sus pecados, someter la carne de una forma así. Entonces realmente son cosas que ni siquiera están contempladas así en la Biblia. Amén. Entonces nosotros necesitamos comprender que con solamente el hecho del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, nosotros tenemos el perdón de nuestro pecado garantizado, siempre y cuando lo hagamos a la modalidad del Salmo 51:17. Como dice la palabra de Dios textualmente, dice: un corazón contristo y humillado no despreciarías tú jamás. Si nosotros venimos delante de la presencia del Señor con un corazón humillado, sencillo, honesto, ¿verdad?, reconociendo nuestras culpas, nuestros errores y pecados, entonces
de esta manera podemos hacer que Jesús, que el Cordero de Dios, se haga propicio a nuestro pecado, puesto que nosotros nos estamos identificando o estamos sintiendo de que realmente somos culpables y estamos reconociendo de que realmente hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Amén. Así que, dicho esto, ya podemos empezar con este estudio. Vamos a ver la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 1, verso 29 al 34. El verso 29 dice la siguiente forma: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí estamos viendo a Juan, hermano, hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Recuérdese que Juan bautizaba, hermano, en el Jordán. Y Juan había sido enviado de parte de Dios para preparar los caminos del Señor. Juan, hermano, como dijimos en el estudio, en uno de los estudios anteriores, no había sido reconocido por quizás una gran fama de levantar muertos o de sanar a personas enfermas, de hacer milagros, como por ejemplo el caso de Pedro, que Pedro, con la sombra de él, se sanaban los enfermos, no importa qué enfermedad tuviese, no importara el nombre, si tuviera sida, si tuviera cáncer, si tuviera lepra, qué era lo que tuviera la persona. Solamente con la sombra de Pedro, al instante, las personas eran sanadas, porque la gloria de Dios estaba sobre Pedro, el poder del Espíritu Santo habitaba en Pedro de una manera corporal. Eso era tremendo. Entonces aquí tenemos a un Juan que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es el mayor de los profetas, porque tuvo el privilegio de abrirle el camino al maestro. Amén. De presentar al maestro, ¿verdad?, en su inicio de su ministerio. Y Jesús también fue bautizado por él. Y recuérdese también acá, como acabamos de leer en el verso 36, también hay una señal de que autentifica, ¿verdad?, de que Jesús era ese que Juan estaba anunciando, ¿verdad? Y dice: sobre el cual vea la paloma descender en el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Amén. Así que vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que es el pensamiento central. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era. Vamos a ver el concepto. Tenemos en el tema un concepto de una palabra que es cordero, y vamos a ver lo que significa esto. Dice: el cordero es una oveja de menos de un año. La carne de cordero procedente de animales de entre un mes y un año de edad es la forma principal en que se consumen estas especies. Amén. También el cordero, como dijimos, era un animal bien usado para la antigüedad en los sacrificios. En sí, en la mayoría de las religiones que hacen sacrificios, siempre tienen como sacrificio, o sea, como animal principal para sacrificio, un cordero. Amén. Así que vamos a continuar. Vamos a ver esta frase que aparece en el texto, ¿verdad?, que estamos estudiando. Hay una frase que dice: y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué se dice que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? Como dice, algunos han pensado que era una referencia a su carácter manso y humilde, ¿verdad? Puesto que el cordero tiene un carácter manso y humilde. Las ovejas, hermanos, tienen carácter manso y humilde. Entonces, como dijera en Mateo capítulo 11, verso 29,
¿verdad? Dice, hablando Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, Jesús se identifica como Cordero de Dios porque realmente Jesús es manso y humilde. Jesús se pone como por ejemplo, ¿verdad? Para que las personas copien su forma, ¿verdad? Y también dice más adelante, ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros os hagáis también. Entonces, si nosotros estudiamos al Cordero, que es una oveja, las ovejas tienen diversas y múltiples características positivas. Esto es un animal muy mencionado y es un animal muy famoso por las características que tiene este animalito. Aparte de ser considerado puro por Dios, es un animal que no se vive defendiendo así. Es un animal tranquilo, es un animal agradable, es un animal doméstico, es un animal que se puede coger de mascota. Es un animal, hermano, tremendo. Su carne es pura. Amén. Es un animal que, en el sentido de que el animalito realmente también es muy utilizado en los almuerzos y todo lo demás. Es un animal que es muy agradable, aparte de su personalidad, ¿verdad? De la personalidad del animal, o sea, de su idiosincrasia, vamos a decirlo así. Entonces, hermano, esto del corderito, a nosotros la Biblia nos manda a ser ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas, los corderitos, las ovejas obedecen. Es una de las características también que presentan estos animalitos, que obedecen a la voz de la persona que le pastorea, a la voz de su pastor. No es un animalito que si usted lo pisa de repente, lo va a morder o va a sacar los cachos como la cabra, porque ahí es que está notable la diferencia entre una oveja y una cabra. La cabra, hermano, rápidamente a usted le da un tablazo. La cabra rápidamente se defiende, le pega los cachos, ¿verdad? Lo hiere, pero las ovejas son todo lo contrario. Entonces también ahí podemos, en esta metáfora, ¿verdad? De si comparamos estos animales, poder traer esta enseñanza a nuestras vidas. Hablando de que nosotros también fuéramos llamados ovejas del Señor o cabras, como también aparecen en las congregaciones. Hay hermano, que usted no le puede decir nada porque rápidamente, no le puede ofender rápidamente, ellos sacan las uñas, le ofenden en palabras. Hay hermanos que no se les puede decir nada. Muchas veces, yo sé que usted ha sido testigo de que usted muchas veces va a hacer un bien, le va a hacer un consejo a alguien, le va a dar un consejo y el hermano lo que hace es que le echa un boche cuando usted lo que le está dando un consejo, cuando usted lo que le está dando una recomendación. Entonces este tipo de personas que usted no le puede decir nada porque de una vez se suben como la cerveza, de una vez sacan las uñas, de una vez quieren pelear, de una vez quieren discutir, de una vez buscan contienda. Esto es la manera de cómo nosotros podemos ver cuando una persona es una cabra, ¿verdad? Cuando es una cabra, cuando no es una persona mansa y humilde, como aquí presentamos el texto de Mateo 11:29, que Jesús era manso y humilde. Amén. Entonces, tenemos que copiar de esta parte porque entiendo que es muy interesante y hasta los animales en ciertos puntos nos pueden dar ejemplo. Así que vamos a continuar y vamos a ver las razones por las cuales se considera que Jesús era el Cordero de Dios. Primeramente, porque fue sacrificado también en la fiesta de la Pascua. La Pascua, hermano, como ya usted sabe, es una celebración que se hace en conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces se hace la Pascua, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 5 verso 7 que nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Y como dijera el verso, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Cristo es el Cordero de Dios. Esto quiere decir la frase Agnus Dei. Bueno, el cristianismo utiliza una frase que es Agnus Dei, que significa Cordero de Dios. Durante la celebración de la Pascua, los judíos acostumbraban a sacrificar un cordero, ¿verdad?
sacrificaban un cordero en la celebración de la Pascua, cuando conmemoraban la liberación, ¿verdad?, de estar 400 y pico de años en Egipto, 430 años en Egipto, esclavizado, comiendo cebolla, estando maltratado, recibiendo opresión y viviendo en casa de incertidumbre. Entonces, cuando Dios los libera de este escenario, de esta situación que duró tanto tiempo en sus vidas, entonces ellos celebraban eso cada cierto tiempo. Amén. Entonces, cuando celebraban esta Pascua, esta celebración, sacrificaban un cordero. Amén. Por la conmemoración de la liberación. Ahora bien, Jesús vino, y cuando vino quizás no fue muy recibido, ni siquiera por los discípulos de primera impresión. Por los judíos no fue recibido. Su pueblo mismo, según dice Juan capítulo 1, verso 12, no le recibió. No le recibió porque ellos tenían otras prioridades que ver en un libertador, o en el libertador, o en el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos tenían otras prioridades que identificar en esa persona. ¿Y cuáles eran las prioridades que ellos iban a identificar en el Mesías que ellos estaban esperando? Bueno, un libertador que lo venga a libertar de la esclavitud en las cuales ellos estaban pasando, que estaban viviendo en opresión. Los romanos lo estaban martirizando, lo estaban esclavizando, lo estaban maltratando. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que viniera con ese poder, con esa autoridad de rey, ¿verdad?, de poner la cosa en orden. Amén. De defenderlos a ellos, de venir a derramar sangre y a poner a cada cual en su lado y de darle a cada cual lo que le toca y de dar juicio, de dar castigo y espada y por aquí y por allá. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no vino con esa presentación, sino que Jesús vino para libertarlos también, pero no de lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando que los viniera a libertar de la esclavitud y de los yugos y la opresión de los romanos. Mientras tanto que Jesús decidió venir a libertarlos del yugo de la esclavitud. Y por eso no fue tan recibido, pero realmente la liberación de la esclavitud del pecado aún es lo más importante. Amén. Es lo más importante. Pues aunque parezca una paradoja decir que muchas personas ahora mismo están presas en las cárceles y eso, pero también al mismo tiempo son libres, ¿verdad? Aún estando preso su cuerpo en aquella cárcel, pero son libres porque les sirven a Dios y ya no están esclavos en la esclavitud del pecado, ¿verdad?, que conduce a la muerte. Como dijera la palabra de Dios en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, o sea, el presente de Dios, el obsequio de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Isaías, su capítulo 53, versos 6 y 7, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos, hermano, la forma de cómo Dios tan decididamente, con tal determinación, amén, se entregó por cada uno de nosotros, que tomamos una actitud tan adversa y tan contraria, tan discrepante, ¿verdad?, tan inconcuerda a lo que era el amor que Dios estaba mostrando. Entonces, dice, cada uno nos descarriamos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Nos descarriamos, ¿verdad? O sea, estaba hablando de la forma de nosotros maltratar la acción amorosa de Dios en nuestras vidas. Y Él así vino, se entregó por nosotros, fue angustiado. Usted sabe todos los sacrificios que estuvo pasando mientras estuvo aquí, ¿verdad? Todos los sinsabores, todas las angustias, todas las aflicciones que vivió Jesús, todos los vituperios, ¿verdad?, que le hacían las personas. Pero Él aún así, siendo Dios al mismo tiempo, no abrió su boca. Se quedó tranquilo, ¿verdad? Y como cordero fue llevado al matadero. Óigame, como cordero, pudiendo defenderse, pudiendo hacer descender el cielo prácticamente en su defensa, pudiendo hacer descender millonadas de ángeles en su defensa, no abrió su boca. Amén. Sino que como cordero fue llevado al matadero, porque la determinación del amor de Dios en salvarlo
era más grande que sus propios intereses, que su propia gloria. Amén. Y es por eso que dice la palabra que se humilló hasta lo sumo. Amén. Y se despojó de su grandeza y vino aquí a morir, hermano, en manos de pecadores. Hermano, eso es algo tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Amén. Pero gracias a ese sacrificio hoy estamos de pies. Vamos a continuar. Y dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué en el mundo hay pecado? Bueno, porque las personas no vienen a Él. Amén. Porque realmente Dios está dispuesto a quitar el pecado del mundo. Y con su sacrificio es suficiente para que esto sea cumplido. Amén. Existen similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento. Mientras que en el Antiguo Pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el Cordero, haciendo referencia a Jesús. ¿Verdad? Recuérdese que en aquel tiempo, hermano, para hacer un sacrificio había que tener algún animal que sacrificar, ¿verdad? Y de ese animal había que coger algunas partes específicas, ¿verdad? Para ofrecerlo en el sacrificio. Porque tampoco era todo lo que se sacrificaba. Hay partes que eran específicas de ese animal que se extraían de él para sacrificarlas. Amén. Y para ofrecerla al Señor en el altar su sangre, ¿verdad? Y unas cuantas cosas más. Entonces, hermanos, en este caso había que tener un animal para sacrificarlo. Y imagínense una persona que no tuviera muchas ovejas, muchos animales y que viviera pecando a cada rato. Realmente la cosa era un poco difícil para aquel tiempo, porque posiblemente hay personas que tenían muchas ovejas, muchos corderos, pero entonces hay otras que no. Entonces el trato con el pecado y su perdón también habría que ver qué cantidad de ovejas usted tenía y qué era lo que tenía que ofrecer para recibir ese perdón. Entonces, en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer de su propio cordero para que el sacrificio por el pecado. Pero ahora es Dios mismo quien provee la víctima, el Cordero de Dios. Amén. Dios ofrece a su Hijo para que venga, ¿verdad? En favor de nosotros, a ser sacrificado para que nosotros recibamos el perdón definitivo de nuestras culpas y de los pecados que nosotros hicimos y aún de lo que vamos a cometer. Oigas, hermano, esto es tremendo. Amén. Pero lo real y verdadero es que nosotros, hermanos, no somos merecedores de tanta gracia ni de tanta misericordia. Así que hay que tratar de ser fiel delante de la presencia de Dios. Entonces, como decía anteriormente, hermano, cada persona que pecaba tenía que sacrificar un cordero, una víctima por ese pecado que cometió delante de la presencia del Señor. Y ese sacrificio era por esa persona que lo estaba ofreciendo. O sea, solamente cubría esa parte. No era que quitaba el pecado, era que como que lo tibiaba, como que lo aplacaba un poco. Porque no era que quitara el pecado completamente, sino que era como que lo aplacaba un poco. Amén. Pero cuando Jesús viene, amén, Jesús es el Cordero de Dios que lo quita. No estamos hablando de que lo aplaca, sino que lo quita. Amén, que quita el pecado del mundo. En Génesis capítulo 22, verso 7. Para que usted vea que es de Dios la acción, de Dios proveer la manera de cómo nosotros poder allegarnos a Dios. Y de cómo Dios busca la forma de nosotros estar enlazados con Él. En Génesis capítulo 22, verso 7, también estuvimos hablando en uno de los estudios pasados, que a Abraham Dios lo mandó a sacrificar a su hijo. Y cuando Abraham está con la leña, tiene la madera, tiene el fuego y tiene todo, el hijo de Abraham, o sea Isaac, le pregunta: pero padre, yo estoy acostumbrado a hacer sacrificio contigo, yo siempre te voy haciendo sacrificios, diciendo yo en pocas palabras, ¿verdad? Parafraseando. Y el niño ve que está todo ahí para el sacrificio, pero el niño ve que falta lo más importante, que es el cordero, el animal que se va a sacrificar. Entonces le dice: habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Isaac estaba viendo todo. Isaac estaba viendo que el sacrificio estaba casi completo, pero faltaba lo más importante y él no lo veía. Entonces Abraham le dice: Dios proveerá un cordero.
Amén. Para que usted vaya viendo la fe de Abraham. Pero lo que quería enfocar en este texto bíblico es que es de Dios la acción de él proveer la forma de cómo nosotros acercarnos a él. Y eso también nos da a entender que no es con nuestras propias, con nuestros propios mecanismos, con lo que nosotros podamos inventar para llegar a Dios. Ya nosotros tenemos el mecanismo que Dios quiere que nosotros utilicemos para llegarnos a Dios, porque Dios siempre toma la acción primera de su parte en él, ¿verdad? Tratar de acercarse a nosotros. Amén. Por eso la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿por qué dice así? En ese texto bíblico parece ser que lo que se tienen que acercar a nosotros, a Dios, somos nosotros primero, para que Él se acerque a nosotros. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero realmente dice así porque ya Él se ha acercado de anterioridad. Oh, gloria. Él se ha acercado ya primero. Dice la palabra, si bien es cierto que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, en consecuencia de esto, dice el verso ahora que acabo de textuar, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque realmente Él se acercó primero. Así que vamos viendo. Aquí está una imagen, hermano, donde muestra los sacrificios que se hacían anteriormente con ovejas. Y realmente el que tenía que pagar esa culpa de que la persona había cometido era ese animalito inocente. Amén. Era ese animalito inocente. La sangre de ese animalito, ¿verdad? Era lo que aplacaba el pecado. Entonces la persona muchas veces hacía el sacrificio y seguía haciendo lo mismo. Pero ahora no. Ahora nosotros tenemos que Jesús se entregó por nosotros y no aplacó, ¿verdad?, ese pecado, sino que lo eliminó. Amén. Entonces, gracias sean dadas a Dios por eso. También eso debe de a nosotros decirnos que una vez que nosotros pidamos perdón, deberíamos apartarnos del pecado. Amén. La sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Amén. Así que dice en Juan capítulo 1 Juan capítulo 3 verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona por un pecado concreto. Ya eso lo dijimos anteriormente. Amén. Así que a manera ya casi de concluir, vamos a ver esta parte donde dice que Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo. ¿Y qué era? Quitar el pecado. Amén. El hombre no podía ser feliz con el pecado. Jesús vino a quitar el pecado, porque en consecuencia de esto, hermano, el hombre iba a terminar en un final desastroso. Amén. Sin embargo, Jesús vino y quitó el pecado, ¿verdad? Algo que solamente Él lo podía hacer, y por eso nosotros podemos tener ahora mismo paz con Dios. Y cuando experimentamos la paz con Dios, entonces tenemos gozo en nuestras almas. Amén. Dice, si tengo que cargar yo mi propio pecado, entonces estoy perdido y condenado. Sin embargo, si Cristo carga mi pecado, podré salvarme gracias a Él. Aquí hay una reflexión, dice, pensemos por unos momentos en la misión que el Señor Jesucristo asumió al venir a este mundo, quitar el pecado del mundo. ¿Cómo podemos medir tan inmensa carga? ¿Cuánto dolor le causaría a aquel que es perfecto en grado sumo llevar sobre sí la culpabilidad de todo el mundo? Nadie en este mundo, ni santo, ni profeta, ni ángel, ni arcángel, sería capaz de algo semejante. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera. Amén. Y lo hizo gracias a Dios. Amén. Y por eso usted hoy y yo estamos aquí. Así que, hermano, Dios te continúe bendiciendo, Dios te guarde, Dios bendiga tu vida, esperando que este estudio sea de edificación para la iglesia. Dios te bendiga más.